Afectos y relaciones de las plantas. Capítulo 5. La alelopatía. Atracción y rechazo. La ética del cuidado se basa en la comprensión del mundo como una red de relaciones en la que nos sentimos inmersos y de donde surge un reconocimiento de la responsabilidad hacia los otros, un compromiso hacia los demás, que se entiende como una acción en forma de ayuda. Esa especie de colaboración que hemos atribuido a la relación entre hongos y plantas en las micorrizas está exenta de responsabilidad moral, por supuesto, pero en algo se parece al acercamiento entre humanos, entre los que personalidades similares o complementarias derivan en afectos positivos, empatía o amor. Y aunque las excepciones abundan en el mundo humano, se supone que compartir cierta relación familiar por consanguinidad implica mayor confianza, afecto positivo, menos agresividad, recibir mayor cuidado y establecer unas relaciones de apego. Y eso es exactamente lo que las investigadoras Susan Dudley y Amanda File de la Universidad McMaster en Ontario, Canadá, han demostrado que ocurre entre plantas de la misma especie. La Caquilidendula, una especie norteamericana de flor silvestre costera, crece de manera agresiva junto a vecinas no emparentadas, pero es menos competitiva cuando comparte la tierra con sus hermanas. Caquilidendula presenta un desarrollo de sus raíces más vigoroso cuando se siembra junto a plantas no emparentadas que cuando se la cultiva entre miembros de la misma familia materna. Además, también desarrolla tallos de menor altura en presencia de sus familiares. Según las investigadoras, este es un ejemplo de selección familiar, conducta común en los animales donde individuos estrechamente emparentados actúan como grupo para sobrevivir en su ambiente. Es decir, en el grupo familiar disminuye la competencia entre individuos y, por tanto, consumen menos recursos, lo que hace que el grupo se desarrolle mejor en su conjunto. Las plantas tampoco se libran de algunos de los problemas que surgen en una misma familia. Los agricultores saben que las plantaciones de hortalizas, por ejemplo, no deben tener solo plantas de la misma familia botánica, porque al requerir el mismo tipo de nutrientes y en la misma época del año, podrían provocar una pérdida excesiva de los minerales del suelo. Así que no deberían plantarse juntas las cucurbitáceas. Por ejemplo, sandía con melón, con calabacín, con calabaza y con pepino. Tampoco van bien juntas las habas, judías verdes, garbanzos con frijoles, lentejas. Es decir, habría que diferenciar el cultivo de las leguminosas. Y con las solanáceas, idem de lo mismo. No unir en el mismo cultivo berenjena, tomate, pimiento, patata. Estos mismos agricultores expertos distinguen también las simpatías de las plantas acompañantes o afines, que pueden plantarse juntas porque no se perjudican unas a otras, y puede que todas obtengan algún beneficio. En estas asociaciones se facilitan unos a otros la germinación de sus semillas, contribuyen a su desarrollo y crecimiento o incluso mejoran el sabor y el aroma de los cultivos a los que acompañan. Estas plantas deben ser sembradas en las cercanías del cultivo para que las sustancias que emiten sean absorbidas por las cercanas. Por ejemplo, el frijol verde y la fresa prosperan más cuando son cultivados juntos que cuando se cultivan separadamente. La lechuga, sembrada con espinacas, se hace más jugosa cuando se siembra en una proporción de 4:1. La ortiga, sembrada
cerca de cualquier planta aromática le aumenta la pungencia y el aroma. Específicamente al lado de una hierbabuena le incrementa el doble su cantidad de aceite esencial. La Aquilea millefolium o colchón de pobre también incrementa la calidad aromática de todas las hierbas que crecen junto a ella. Son afines, es decir, buenos compañeros o simpáticos, los ajos con las cebollas, fresas, lechugas o tomates. El apio con coles, judías, puerros o tomates. Los pimientos con berenjenas, perejil, tomates o lechuga. La patata con ajos, caléndula, judías o apio. Las cebollas con remolacha, pepinos, tomates o zanahorias. Los tomates con ajos, albahaca, puerros o zanahorias. Esta relación beneficiosa nos recuerda el tipo de parentesco no hereditario, sino por afinidad, como es el matrimonio. Son plantas que podríamos decir que llevan a cabo un maridaje, un modo de comensalismo en el que predomina el beneficio. Cuando estas plantas crecen juntas, se benefician mutuamente, porque las emanaciones por exudación de sus raíces, hojas y flores o residuos son absorbidas de una planta a otra. Quizás os sea más conocido esa afinidad en la que varias plantas, como son el maíz, los frijoles, el chile, la calabaza y otras hierbas junto con tomates, establecen unas relaciones casi amorosas, especialmente beneficiosas para todos los miembros, y a la que llamamos milpa. Este cultivo ha sido utilizado desde hace miles de años en Mesoamérica. Las leguminosas aportan el nitrógeno al suelo. Las cañas del maíz permiten que por ellas trepen buscando luz los frijoles y otras trepadoras plantadas. Al mismo tiempo que la diversidad de especies enriquecen el suelo con su hojarasca, residuos y exudaciones de las raíces. Los afectos vegetales no se limitan solo a las relaciones familiares o a las simpatías de cultivos asociados. En botánica se utiliza la palabra alelopatía, que como podéis ver, incluye el pathos, que tiene que ver con el afecto, con el sufrimiento, y el término alelo, que significa mutuo. Además del etileno, cuya importancia vimos en anteriores capítulos, las plantas elaboran compuestos químicos, metabolitos secundarios o fitoalexinas, con los que se protegen rechazando, evitando o minimizando agentes externos perjudiciales, competencias de otras plantas o depredadores herbívoros. La alelopatía se refiere a las relaciones mutuas, defensivas, ofensivas o benéficas de unas especies vegetales con otras o con especies animales. Por ejemplo, nosotros los humanos, que somos para ellas, es decir, para las plantas, un peligrosísimo tipo de depredador herbívoro, conocemos el efecto de muchos de esos compuestos químicos con los que las plantas pretenden que nos mantengamos lejos y las dejemos en paz. Por ejemplo, pequeñas cantidades de ají, que causa irritación bucal, o las emanaciones de la cebolla, que nos hacen llorar debido a que, al cortarla, se producen aminoácidos sulfóxidos que se convierten en gas de azufre que irrita nuestros lacrimales. Las alucinaciones al inhalar el humo del cannabis, porque actúa en nosotros el compuesto THC, abreviatura de delta-9-tetrahidrocannabinol. A través de sus compuestos químicos, miles
de plantas nos influyen. Valga como ejemplo el poder hilarante del acónito, la planta más tóxica de Europa. Los efectos abortivos de la ruda. Los depresivos de la amarilis. O los somnolientos de la papaver somnífera. Todos. También hemos utilizado alguna vez el poder del alcanfor para ahuyentar las polillas de la ropa. El alcanfor es un metabolito defensivo del Cinnamomum camphora, una laureácea. El alfa y beta pineno de los pinos, el romero, la salvia y el cannabis, o el 1,8 cineol o aceite de eucalipto, son también compuestos químicos defensivos. Y no digamos nada del dipenteno o limoneno de la cáscara de los cítricos. El amarantos, que significa flor que no se marchita, y el ajenjo, artemisa, poseen sustancias que dificultan la germinación de otras semillas que se encuentran junto a ellas. Y de igual forma se defienden de depredadores plantas como el tabaco mediante su nicotina, el café con la cafeína, la amapola con la codeína o la vinca con la vincristina. Todos son compuestos químicos con efectos poderosos sobre otras plantas, animales o incluso mamíferos humanos. En la actualidad se conocen más de 15.000 principios activos o metabolitos secundarios que son utilizados por las plantas para defenderse. A la planta que produce los compuestos químicos o aleloquímicos se la denomina planta donante, y en su cercanía están las plantas receptoras. La planta donante influye en las plantas receptoras a través de 3 vías: por el aire, mediante la volatilización de los aleloquímicos, y por el suelo, mediante la incorporación al suelo de la biodegradación de hojarasca, y también a través de las exudaciones de las raíces. Los humanos tenemos la habilidad de dar la vuelta a cualquier cosa, de apoyarnos en el aire y flotar, de navegar contra el viento, de hacer de tripas corazón, de la dificultad motivación e incluso del pecado virtud. Así que también podemos hacer del veneno medicación. Todas esas sustancias que hemos visto que tienen distintas propiedades químicas que estudian la fitoquímica son, para algunas especies, elementos disuasorios o incluso mortales. Nosotros las podemos convertir en principios medicinales que utiliza la farmacognosia para nuestro cuidado. Los efectos de los aleloquímicos en otros herbívoros que no disponen de alambiques ni farmacias, como los insectos y animales depredadores de las plantas, son repelentes. Por eso, a las plantas que ahuyentan a estos herbívoros se las llama repelentes. Tienen un aroma tan fuerte que mantienen a los insectos alejados. Existen plantas que son específicas, cuya antipatía es referida a un tipo de insecto concreto, y otras plantas que son más generales, repelen a muchos. A unas y otras se las siembra dentro de los cultivos o bordeándolos a modo de barrera protectora, teniendo una influencia de hasta al menos 10 metros de distancia. Por ejemplo, la albahaca es una planta repelente que se muestra muy borde frente a la araña roja, o ante la mosca blanca, o los pulgones, que no la soportan. Por cierto, la araña roja se alimenta de la savia que obtienen
perforando las células y succionando su contenido. Por eso es importante ahuyentarla. La menta, que a nosotros nos encanta con el té, hace de repelente frente a las hormigas, la mosca blanca o los ratones. El orégano, tan prolijo en la pizza italiana, repele a hormigas, moscas o pulgones. La salvia no deja que se acerquen las mariposas de la col, moscas blancas o pulgones. Como veis, a la mosca blanca se la tiene jurada varias plantas, pero es que es muy puñetera, porque succiona los jugos de las plantas causando su marchitamiento, su retraso en el crecimiento o incluso muerte. Y además puede poner hasta 500 huevos en cada puesta. El ajenjo controla pulgas y babosas, escarabajos y gorgojos de los granos almacenados ya. El anís y el eneldo rechazan también insectos del suelo. En general, todas las plantas aromáticas ejercen una influencia sobre sus plantas vecinas, pero habrá que llevar cuidado con el hinojo, el cual genera efectos adversos en muchas plantas. El hinojo tiene dos componentes, anetol y estragol, que en cantidades excesivas pueden comportarse como una neurotoxina, produciendo somnolencia, arritmias o convulsiones. Por ello, tanto personas como otras plantas deben andar con ojo si se le acercan mucho. Las plantas que repelen insectos o gusanos están haciendo un favor a otras plantas. Se trata de una de esas paradojas tan frecuentes de los comportamientos ambivalentes. Schadenfreude es una palabra alemana que se compone de Schaden, que significa daño o desgracia, y Freud, cuyo significado es alegría. Así pues, la definición de Schadenfreude consiste en la alegría que podemos llegar a experimentar cuando observamos la desgracia ajena. Y si el mal ajeno es contra nuestros enemigos, nuestra alegría será aún mayor, porque los enemigos de nuestros enemigos son nuestros amigos y sus desgracias nos los pueden quitar de encima, que es lo que pasa con todas esas plantas alelopáticas que hemos conseguido que protejan los cultivos manteniendo a raya a las plagas de insectos, nematodos, roedores o cualesquiera otros comedores de vegetales. Por otra parte, debemos percatarnos de que no todas las alopatías son negativas. Hay plantas simpáticas, atractivas, seductoras, absorbentes, liantas, que en lugar de hacer huir a insectos y gusanos, los atraen, seguramente porque ellas les necesitan para sus funciones de polinización. La hiedra atrae a chinches y ácaros. La mostaza atrae gusanos comedores de plantas. El tabaco atrae a la mosca blanca. El trébol atrae a la mosca del repollo, a la Delia radicum. La ruda atrae a moscas y polillas. La sabiduría de los agricultores, transmitida a lo largo de milenios, les ha enseñado la utilización de cepos y trampas. Ya conocen todos la atracción del color amarillo, del color azul o del color blanco, especializados en esa atracción a determinados insectos. Y se conocen porque son muy utilizados en trampas
para combatir las plagas. Y con gran ingenio, estos agricultores comenzaron a utilizar como reclamo a las especies alopáticas, simpáticas y aromáticas, para atraer insectos perjudiciales con el objeto de alejarlos o desviarlos del cultivo principal para que no le dañasen. De modo que estas plantas se siembran en el perímetro del cultivo que se desea proteger, o también entre las demás plantas, para concentrar a los insectos perjudiciales donde están plantadas, a modo de trampas, y posteriormente, cuando están ahí, pues se les atrapa, se les fumiga, o sea, se elimina la plaga con disoluciones de aleloquímicos, por ejemplo, como insecticidas naturales. También esas plantas pueden actuar como reclamo de aquellos depredadores que se alimentan de los insectos o parásitos que pueden afectar la cosecha. Por ejemplo, sirven de reclamo a las mariquitas, a las que todos conocéis. Piden auxilio de las crisopas verdes, que son una familia de insectos del orden Neuroptera, que reciben también los nombres comunes de ojos dorados, león de áfidos, alas de encaje, hadas bonitas, loritos, entre otros nombres cursis. Pero parece que el insecto se lo merece. O llaman las plantas que se han plantado a los sírfidos o moscas de las flores, que tienen apariencia de avispas, muy comunes en nuestras huertas, ya que se dedican a buscar plantas con plagas para devorar insectos. Mariquitas, crisopas y sírfidos, aparentemente indefensos insectos, poseen un aparato bucal con el que drenan los fluidos de los minúsculos thrips y pulgones, ácaros, cochinillas, moscas blancas, orugas y escarabajos en sus estados de larva o cuando ponen los huevecillos. Los insectos depredadores atraídos por estas plantas aromáticas poseen un aparato bucal punzante y chupador que es largo, delgado y tubular. Los insectos benéficos utilizan sus partes bucales para atraer fluidos de otros insectos, particularmente orugas y larvas de escarabajos. Pero los insectos dañinos al cultivo utilizan sus partes bucales para extraer la savia de la planta. También las hormigas atacan a orugas o cualquier otro insecto, siempre que tenga el cuerpo blando, y son depredadores de insectos que producen excreciones azucaradas, tales como escamas y áfidos, los pulgones, por lo que, a pesar de los inconvenientes que puede tener un hormiguero, en un cultivo también se pueden obtener ventajas de ellas. Y por supuesto, de las avispas parasíticas. Son muy importantes porque son enemigos naturales de orugas, gusanos, mosca blanca y áfidos. A este tipo de plantas que sirven para atraer y luego matar se las llama plantas trampas, y son el producto de la capacidad de engaño y traición del mamífero omnívoro humano, que es quien las utiliza. Así que el agricultor maneja los afectos antipáticos de las plantas repelentes para impedir que lleguen plagas, y los afectos simpáticos y atractivos de las plantas trampa para atraer y luego matar fácilmente a los insectos dañinos que se agrupan en ellas, o para que sean plantas aliadas que atraigan a depredadores de los insectos malos, de los hongos, de las bacterias u otros organismos perjudiciales para el cultivo mimado de que se trate.
Conseguir aliarse con los enemigos de nuestros enemigos es una estrategia fundamental en las batallas que no solo Hernán Cortés y otros mamíferos superiores utilizamos, sino que las plantas lo llevan haciendo desde hace millones de años, engañando como el zorro polar blanco se camufla a sus polinizadores o a sus depredadores, como hacen las orquídeas. Tanto las plantas repelentes como las plantas trampa o las aliadas son muy beneficiosas para los cultivos, aunque ellas no lo sepan. Hacen el bien, pero no saben a quién. Diríamos que practican una bondad ciega y manipulada, pero eficaz. Algunos las tildarían de tontas útiles, cuya función beneficiosa solo es reconocida por los agricultores ecologistas. El poder de los aleloquímicos producidos por las plantas es tan poderoso que basta cubrir el espacio de un cultivo que se quiera preservar con un rastrojo de centeno para impedir que allí nazcan malas plantas. Pero nunca llueve a gusto de todos, y lo que beneficia a unos puede perjudicar a otros. Eso es lo que pasa con determinadas plantas, por ejemplo con la menta. La menta es una excelente planta repelente, como hemos visto, e industrialmente muy lucrativa como especie o materia óptima para perfumes. Pero es también considerada maleza, mala hierba, y se la considera muy perjudicial si invade determinados cultivos. Y los agricultores consideran maleza a muchísimas plantas beneficiosas, aromáticas, que sirven como especies o son industrialmente rentables y que crean diversidad, pero que como compiten con el agua y los nutrientes, estorban al cultivo protegido, así que no se las deja vivir o se las mata directamente. Como veis, es posible mantener el argumento de que aunque a veces las relaciones y afectos entre plantas sean perjudiciales para ellas, los humanos hemos sabido obtener provecho, directa o indirectamente, tanto de sus simpatías como de sus odios y venenos. La agricultura ecológica tiene que enfrentarse al reto de no eliminar por imperativo de los monocultivos a infinitas especies imprescindibles para mantener vivos los ecosistemas. Pero el de las plantas arvenses, cimarronas o invasoras es otro tema. Podéis pensar en él mientras me despido. Gracias por vuestra atención.